Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a este panel. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno que se ve cada vez más, el safety car estatal. En plena carrera por la transición energética y la innovación tecnológica, los inversores están cada vez pisando más el acelerador. Y, por otro lado, los estados de golpe, algunos por lo menos, salen a la pista a bajar las revoluciones, apelando a la seguridad nacional o a cambios regulatorios inesperados. Y lo más interesante es que esto tiene un impacto en la carrera, tal vez que antes no se veía tanto, es que ya no se ve que se corra solamente en los tribunales internacionales, sino que ahora aparecen unas chicanas jurisdiccionales que utilizan los estados a través de las cortes locales para intentar frenar a los arbitrajes y también para bloquear ejecuciones. Este es un cambio de reglas a mitad de la competencia que nos obliga a repensar la estrategia. Para bajar todo esto a tierra, hoy nos acompañan 3 pilotos que conocen el circuito de memoria. Ellos nos van a contar cómo manejar esas curvas para llegar a la meta sin sorpresas. Les presento a nuestro equipo de lujo. Ignacio, que está a mi izquierda inmediatamente, es director legal de servicios corporativos y financieros en Repsol. Ignacio tiene muchísima pista en Derecho Corporativo Internacional, donde piloteó operaciones de M&A y litigios y arbitrajes internacionales muy complejos, incluyendo el caso de alto impacto, como fue la expropiación por Argentina de YPF. Luego lo tenemos a Christian Nitsch, quien es director jurídico para EMEA en Canadian Solar, que es fabricante canadiense de módulos fotovoltaicos, inversores y baterías. Él lidera la estrategia legal para dicha región y en ese rol lidera en varias iniciativas, incluyendo gobernanza corporativa, asuntos transaccionales y operativos, regulatorios y cuestiones contenciosas. Antes de unirse a Canadian Solar, fue jefe del departamento legal para Europa en Pavilion Energy. Antes de eso, fue jefe del departamento legal de suministro de GNL de Naturgy. Y antes, yo tuve el placer de trabajar con él, en Freshfields, donde era especialista en arbitraje y litigios. Y finalmente, lo tenemos a Noah Rubens, que es socio de Freshfields en París y una referencia global en arbitraje internacional. Cuenta con amplia experiencia en disputas complejas, especialmente en energía e inversión, y ha intervenido tanto como counsel como árbitro en numerosos casos a nivel internacional. Ya teniendo a los pilotos presentados, es hora de comenzar. Hablemos entonces del trabajo de boxes previo a la largada. Esto es la gestión de riesgos pre-inversión. Ignacio, te hago la primera pregunta a vos para abrir la pista. ¿Cómo están mapeando hoy desde Repsol los riesgos antes de entrar en un mercado volátil? Con el escenario actual, ¿qué factores son hoy no negociables a la hora de estructurar una inversión en energía? Bien. Buenas tardes a todos antes. Es una pregunta muy interesante y mucho más ahora en el marco geopolítico en el que nos movemos. Te podría dar una respuesta pre-febrero 2026 y post-febrero 2026. Donde afortunadamente, en Repsol el impacto de los acontecimientos internacionales no está siendo tal porque hace tiempo que nos orientamos más a inversiones en sitios considerados menos arriesgados. Aunque una inversión que estamos hablando de 20, 25 años siempre tiene riesgo. Y desafortunadamente los abogados, ni los contables, ni los economistas, ni los fiscalistas, no somos adivinos. No tenemos una bola, nos encantaría, para ver qué es lo que va a pasar, cómo van a ser las reglas, si va a haber una congelación en los motores durante 5 años o no te pueden cambiar al año 15º. Dicho esto, también
Lo que voy a contar es algo que a los abogados internos nos gustaría oír de nuestros asesores externos. Lo que más nos gusta es el negocio, no es la controversia o la disputa, aunque luego, o sea, es decir, soy como los boxeadores. No me gusta pelearme, pero si me peleo soy el mejor. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Ahora no solamente nos basamos en el recurso, el precio y la demanda. Ahora ya hacemos un estudio de preinversión. Lo fundamental es lo que he dicho antes. Somos alguien al que nos gusta la estabilidad, tanto regulatoria como fiscal, como cambiaria, como de permisos, licencias, autorizaciones, precios. Y nos gusta tener esa estabilidad durante 25 años. Entonces, buscamos una estabilidad regulatoria, buscamos una estabilidad fiscal, una estabilidad cambiaria, un marco regulatorio estable, y perdonad que me repita mucho en la palabra estable, y lo que buscamos es una compañía agradable y fiable, es decir, un socio estatal en aquellas inversiones en las que vamos con un socio vinculado al Estado en el que estamos invirtiendo, si sacamos del contexto del socio, pues evidentemente un marco regulatorio estable. Dicho esto, hacemos un caso base con números financieros en tema jurídico, en tema legal, y lo sometemos a escenarios de estrés. ¿Qué pasaría si en el año quinto me cambian la norma fiscal? ¿Qué pasaría si de repente hay un conflicto internacional y me cierran el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasaría si tengo que incrementar la capacidad de refino en mis refinerías para producir un 15% más de queroseno porque no hay para la aviación? Si la inversión en esos casos de estrés todavía sale, entonces entramos. Si no, preferimos esperar. Entonces, trabajamos. ¿Qué aspectos son non-negotiable para nosotros? Son cuatro aspectos principales. Uno es trazabilidad jurídica, o lo que llamo yo seguridad jurídica operativa. Es decir, tengo que tener claro cómo obtener mis permisos, mis autorizaciones, mi conexión a red, el uso de infraestructuras, licencias, las reglas de juego, el mapa motor. En segundo lugar, protección contractual y societaria. Eso solamente valdría si yo estoy con un socio. Pues, mecanismos de acceso a información, control de decisiones relevantes, mecanismo de salida y solución de controversias. En tercer lugar, que me pueda traer a mi casa los resultados de la inversión. Es decir, cobrar, convertir y traer, en 3 palabras. Y por último lugar, el riesgo país, que ahora mismo es fundamental. Básicamente, eso hacemos ahora o deberíamos hacer. Ahí lo dejo. Bueno, parte de eso es porque no pueden prever todo. Exacto. Cristian, llevándolo al terreno de la estructuración, ¿cómo deciden hoy el balance entre la protección vía contratos, por un lado, y la protección vía tratados de inversión, por otro? Si puedes, considera en tu respuesta situaciones donde el Estado suele invocar este tipo de seguridad energética como argumento para modificar las condiciones. A ver, nosotros en este sector, y cuando hablo de este sector es el tecnológico dentro de la energía renovable, sabemos que va a haber cambios regulatorios, son constantes, los esperamos. No nos sorprende que gobiernos y mercados intenten adaptarse a nueva tecnología, nuevos comercios, temas medioambientales y políticos. Entonces, vivimos en ese contexto continuamente y estamos trabajando en tecnología que también cambia, nosotros la cambiamos. Pero cuando decidimos establecer de qué forma mitigamos esos riesgos, lo primero, y esto es un poco lo que ha dicho Ignacio, lo primero es ver en qué forma podemos anticipar el riesgo, ¿no? Entonces, buscamos lugares con una cierta seguridad jurídica, ¿vale? Y en la mayoría de los casos lo tenemos, eso. Y en esas situaciones,
donde sueles dedicarte mucho el tiempo es estar en los foros regulatorios, estar en los foros políticos, trabajar con agentes de gobierno, de sector, con clientes, para intentar minimizar, por lo menos, un poco, digamos, estos cambios. Pero evidentemente no puedes anticiparte a todo, ¿no? Entonces, claro, la segunda vertiente dentro de ese mundo es que donde nosotros mucho hacemos el trabajo en el contexto comercial es en los contratos mismos comerciales, ¿no? Los mecanismos que tenemos ahí, las cláusulas que diseñamos para intentar gestionar el riesgo. Claro, esto es una negociación. Cuando entramos ya a mirar el ámbito más de los tratados, nosotros lo percibimos más en situaciones donde existe ya un riesgo jurídico, ¿vale? Y donde hay una cierta inversión de un cierto calado. Pero la realidad es que como empresa, cuando montamos una fábrica, cuando invertimos en un país, estamos evidentemente pensando en esas estructuras, ¿no? Entonces, para nosotros realmente, obviamente vendemos en todas partes del mundo, vemos el tratado como algo nuclear, como un último recurso, porque lo que intentamos hacer es trabajar, digamos, la carretera para antes de llegar a ese punto. Ignacio, a veces una inversión no empieza de cero, sino que se heredan socios mediante una compra. Y en los casos, vos mencionabas hace un momento, cuando tienes socios estatales, ¿qué pasa cuando los heredas? Digamos, las empresas que compran ya son estatales. ¿Cómo evalúan el riesgo de esos socios que están recibiendo antes de cerrar la operación? Yo aquí distinguiría, en primer lugar, dos casos, como dices tú. Que el socio estatal o sociedad vinculada accionarialmente a un Estado, que esté contigo como socio en una joint venture fuera de su país, con lo cual puedes tratarlo como un socio comercial que tiene un interés comercial y de negocio en la sociedad, con lo cual el planteamiento de entrada debería ser mucho más como, vamos, alineado a una entrada normal en una joint venture, un due diligence, un mapa de riesgos corporativo, societario, financiero, regulatorio específico del país, pero nada más. Pero siempre sin olvidarte de una cuestión. A las compañías estatales no les importa litigar. Es más, hay veces que se ven obligadas a litigar, porque internamente tienen que justificar por qué su inversión no ha dado el rendimiento adecuado, por qué sus escenarios y sus previsiones y sus proyecciones no son las que deberían ser. Entonces, hay, como digamos, es como el chiste del oso, que no han venido aquí a cazar, sino simplemente, y no van a parar hasta que tengan un laudo o una sentencia final. Y eso lo sé por experiencia propia en una inversión en el Reino Unido de la cual no puedo dar nombres, pero todo el mundo sabe a cuál me refiero, que no fue en todo lo exitosa para Repsol que tuvo que ser. Y precisamente porque no había interés en llegar a un acuerdo, que es lo que siempre hemos alineado a lo que dijo Cristian. A nosotros no nos gusta litigar porque es una ruptura de la cadena de valor. Nosotros, Repsol, en su cuenta de resultados, no la integran las horas facturables que yo pueda hacer o que mi equipo pueda hacer. La integran el combustible que vendo, los barriles que extraigo, el gas que vendo, los productos. Es decir, todo lo que sea una disputa es una disrupción de la cadena de valor y se pierde valor. Entonces, el segundo escenario sería cuando tú entras en un país de la mano de una compañía estatal. Ahí hay que ver el riesgo societario y el riesgo político. Es decir, el interés, hay que hacer un poco de... Estamos en la misma página, es decir, ¿mi interés comercial está alineado a tu interés político? En temas de abastecimiento, esto va a ser un instrumento de política de empleo, de política energética, de política de abastecimiento, de política global frente a mercados exteriores. Eso. Y por otro lado, hacer un background check, un track record, de decir cuántas vueltas rápidas ha hecho este tío, es decir, cómo ha tratado a otros inversores,
es una sociedad tendente al conflicto, respeta los derechos de los minoritarios, te permite exportar el producto. Una vez que tengas eso claro, o lo más claro que puedas, haces arquitectura jurídica. Ahí entramos con la paleta y los ladrillos a ver cómo armamos esto para que la cosa funcione. Entonces, con lo que hayas sacado en tu análisis político / comercial, haces la arquitectura. Hay veces, y sin olvidarme de una cosa, el tema factor compliance y sanciones, que desde hace ya un tiempo es capital a la hora de analizar una relación con un socio estatal. Como nos ha pasado, por ejemplo, como nos pasó en el pasado con Venezuela y que afortunadamente ahora, oye, pues aguantar ha tenido premio. Pasemos a hablar entonces de qué pasa cuando a mitad de carrera el clima cambia. Cristian, te quiero pasar la palabra a vos. En Canadian Solar ustedes están en la frontera de la innovación, pero también vemos que muchos estados o competidores o impulsados por estados están usando litigios de propiedad intelectual o restricciones de transferencia tecnológica como verdaderas chicanas para bloquear la pista. ¿Cómo gestionan el riesgo ustedes cuando la disputa ya no es solo por un cambio de tarifa, por ejemplo, sino por el derecho mismo a operar la innovación tecnológica en ese mercado? Gracias, Natalia. A ver, hay dos vertientes aquí. Por un lado, existen litigios tecnológicos con fines estratégicos. Por ejemplo, aquí en los últimos años se ha visto un incremento de una guerra de patentes, por ejemplo, en el sector solar, también en otros. Y ahí yo lo que diría es que son eso mismo, son litigios muy técnicos, es decir, gastas dinero y tiempo, pero el fin en realidad es una resolución técnica, ¿vale? Y no es muy distinto a otra, pero es verdad que se utiliza muchas veces por actores estatales como una lanzadera para proteger o ayudar a protagonistas de su país, ¿no? Y aquí, probablemente todos tenemos nuestras ideas de quiénes pueden ser. Y luego hay otra que, digamos, no solamente son litigios, pero impedimentos para la entrada de tecnología en ciertos países. Esto lo estamos viendo mucho más. Y aquí lo que yo diría es, no nos lanzamos directamente a la idea del litigio, a pelearlo de forma contenciosa, sino lo que se trata también es de estructurar la empresa en una manera flexible. ¿Qué quiero decir con eso? Es que en el sector tecnológico lo que es importante es ser ágil. Es decir, cuando tú fabricas cierta tecnología es importante no basarte en un solo origen, no basarte en una sola tecnología, porque sabes perfectamente que los cambios políticos siempre vienen, que los intereses también cambian. Entonces, una empresa exitosa, de mi punto de vista, es una que puede intentar anticipar en esa manera esos cambios. Desde luego, no es la única manera de hacerlo y no lo puedes abarcar todo. Entonces, naturalmente, de forma comercial, los contratos mismos también intentan incluir palancas para distribuir el riesgo en algunos casos. Pero principalmente es eso. Y naturalmente, en el último caso, en las cosas que no pueden ser previstas, naturalmente, y donde la inversión es grande, tiras, evidentemente, del mundo internacional y el derecho internacional. Ignacio, a veces el arbitraje se percibe como el final, pero también puede ser una pieza en la estrategia ya más amplia. Pensando en el caso de Repsol en Argentina, ¿cómo se integra el arbitraje dentro de una estrategia global de negociación política y comercial con el Estado? Si hay casos en el que el arbitraje es el final, bueno, más bien es la no final, como ayer, pero bueno, lo voy a dejar ahí. En el caso en el que hablas, el arbitraje fue un instrumento más. No se puede concebir el arbitraje como algo individual que marcha solo y que es algo que por sus propios medios van a conseguir el fin que buscas.
El arbitraje, en el caso de Argentina, fue un pilar más de los 4 o 5 pilares que formaba una estrategia global. En este caso en particular, y tú lo conoces muy bien por experiencia propia, nos enfrentábamos a un Estado. Nosotros somos una compañía grande en España, no tan grande fuera. En Argentina éramos grande, pero nada comparado con lo que es enfrentarte a un Estado, con todos sus recursos, todos sus agentes, todos sus medios a su disposición. Entonces, se constituyó un equipo global Repsol y se estructuró la disputa que nunca queríamos haber llegado a ella. Tengo que insistir en que no nos gustan los arbitrajes, ni los pleitos, ni los contenciosos, ni las peleas. Cuanto menos trabajo tenga, mejor. Yo, vosotros, no lo sé. Y esos 4 pilares eran estrategia jurídica, que constó principalmente de un arbitraje CIADI, aparte de múltiples acciones judiciales en todos los foros que se nos ocurrían, en España, en Argentina y en Estados Unidos, fundamentalmente. Luego, un pilar institucional, porque siempre el arbitraje, lo que te permite el arbitraje es fijar plazos, parar prescripciones, luego establecer tu relato, tu historia y los hechos, porque se trata de contar una historia y quien mejor la cuenta, con más coherencia y con más pruebas, es el que triunfa, generalmente. Y luego lo que te permite es empezar una negociación, que en el fondo es lo que quieres. No quieres esperar 4 o 5 años o 6 años a tener un laudo que luego no puedes ejecutar, como luego veremos. El tercer pilar, los medios de comunicación. Y el cuarto pilar, el económico. El arbitraje te permite abrir eso. Y lo que pasó fue eso. Tras un año, la expropiación fue en abril del 2012, en mayo del 14 estábamos firmando un acuerdo con Argentina, que creo que hemos sido la única empresa capaz de sacarles un duro, 5.000 millones en este caso, al gobierno argentino. Vimos que el arbitraje puede ser una herramienta clave en una estrategia global, como nos acaba de comentar Ignacio, pero a veces el Estado intenta bloquearte el acceso al box. Y para esto, Noa, quiero hablar contigo. Quería preguntarte, estamos viendo muchos estados europeos que están usando sus propios tribunales para frenar arbitrajes, alegando incompatibilidades o lanzando medidas antiarbitraje. ¿Cómo se defiende hoy a un inversor cuando el Estado usa su propio poder judicial para bloquear el acceso a la justicia internacional? Gracias, Natalia. Y en primer lugar, quiero agradecer por haberme invitado a participar en esta mesa con colegas ilustres y en esta conferencia. Es espectacular. Es la primera vez que estoy poniendo en un contexto con eso. Es una verdadera placer. La pregunta es efectivamente más amplia que solo el arbitraje de inversión. Me atrevería a decir que nos encontramos en un momento sin precedente desde la adopción de la Convención de Nueva York en 1958. Es un ataque generalizado contra el arbitraje internacional. Y esta tendencia no es limitada ni geográficamente, ni en sector de actividad, en energía o infraestructura. No es una revolución ruidosa, pero poco a poco socava la arbitrabilidad y el valor de laudas arbitrales. En Rusia conocimos la ley Lugavoy de 2019, quien da a las compañías sancionadas la posibilidad de invocar la jurisdicción exclusiva sobre sus disputas a las cortes rusas, sin importar que exista una cláusula arbitral internacional. Y, en principio,
la Corte rusa debería ignorar la cláusula arbitral solamente en caso de denegación del debido proceso, pero en la práctica 100%, y según una decisión de la Corte Superior de Rusia, las cortes rusas asumen que una compañía rusa no puede ser juzgada de manera justa en extranjera. Pero no es el fin de la pesadilla, porque la Corte puede emitir una medida anteproceso, anti-suit injunction, contra la parte europea que inicia el arbitraje según el contrato, con penalidades iguales al monto disputado, 2 veces de problema. No hace falta decir que un laudo emitido por el tribunal contractual no será respetado para las cortes en Rusia. Y en muchos casos tenemos batallas de medidas judiciales en Rusia y en Europa, en Inglaterra o en Alemania. Podríamos decir, ok, es la Rusia, en estado paria, que no le importa la ley internacional. Pero Europa hace una cosa muy similar. El 18º paquete de sanciones de 2025 incluye una prohibición contra todo laudo arbitral que dé una ventaja a una entidad sancionada. Okay, es decir, si el tribunal con sede en Madrid concluye que el derecho aplicable contractual le da el derecho a una compañía rusa sancionada de recibir compensación, el laudo resultante es nulo. Y en el caso Rebel contra Stanco Export, la Corte de Justicia Europea está hoy considerando si los árbitros ya tienen la jurisdicción de tocar a las reclamaciones de compañías sancionadas. Vamos a ver, esperamos a la decisión de la Corte, pero aún podemos entender un poco más la falta de confianza del Estado ruso y de sus compañías en la justicia europea. Pues, ¿cómo está la situación vínculo con el arbitraje de inversión? No muy diferente. Rusia ha sido objeto de varias reclamaciones de inversión en los últimos años debido a la administración forzada de empresas europeas y la venta forzada de los activos a precios bajos. Y la reacción del Estado a estas reclamaciones ha sido en algunos casos muy agresiva. Por ejemplo, en el caso Wintershall contra la Rusia, emitiendo órdenes judiciales anti-suit no solo contra la empresa alemana, sino también contra sus ejecutivos, sus abogados y los árbitros del tribunal, con miles de millones de dólares de penalidades contra ellos personalmente. Del lado europeo tenemos ahora una respuesta clara. El paquete de sanciones 20 de este año prohíbe el reconocimiento de medidas rusas frente a arbitrajes en Europa. Y también el paquete responde a los inversores rusos que demandaron a Estados miembros debido a los efectos de las sanciones sobre sus inversiones. Se prohíben la ejecución de laudos ISDS de inversión vinculados con intereses rusos. Bueno, yo no quiero juzgar las decisiones políticas en Europa, pero observo que esta acción tiene como algún basis la decisión de 2018 en Ejmea.
Con esta decisión comienza la política de la Unión Europea de restringir el acceso al arbitraje de inversión intra-EU por supuestamente ser contrario al derecho europeo. Y la idea, sea en Europa o en Rusia, sea en el área de sanciones o de inversiones, es que los intereses nacionales o regionales prevalecen sobre la ley internacional, la Convención de Nueva York. Para los actores comerciales hay estrategias para mitigar esta tendencia, pero es claro que no tenemos soluciones mágicas. Los riesgos crecen y la certeza de resolución neutral y final de disputas disminuye. Eso es el costo en temas de fricción económica cuando los estados prefieren sus intereses políticos sobre la ley internacional. Muchas gracias, Noah. Con esto veo que ganar la carrera en los papeles es una cosa, pero subirse al podio y llevarse el trofeo es una muy distinta. Y en esto, ¿a qué me refiero? A cuando uno llega al laudo. A veces, Noah, tenemos el laudo en la mano y después, ¿qué hacemos? Considerando esta resistencia que tienen algunos de los estados, ¿qué tan fácil o difícil es hoy encontrar activos ejecutables y sortear las defensas de inmunidad soberana o sanciones internacionales? Sí, gracias. Y no quería exagerar el problema, porque según la estadística, la mayoría de estados pagan los laudos internacionales. La mayoría. España, España es de la aquella manera, excepción. Es vínculo con la dirección de la Comisión. Si no había la dirección de la Comisión, no sabemos qué sería. Pero en general es uno de los retos que enfrentamos constantemente con los clientes. Y los estados se están volviendo más sofisticados con el tiempo. Está una tendencia neta en blindar los activos. Rusia, Venezuela, Argentina, todos han mostrado el camino a otros estados demandados. Aíslan sus activos comerciales detrás de empresas estatales construidas en su propio territorio, fuera del alcance de los acreedores. Esto ha cambiado fundamentalmente las preguntas que debe hacerse un inversor. Hoy la pregunta clave ya no es solo qué posee ese Estado en el extranjero, sino qué tercero le debe dinero a ese Estado. El enfoque se ha desplazado de activos físicos a créditos, flujos de pago y obligaciones contractuales de terceros hacia el Estado. Porque en la mayoría de los países, por supuesto, un crédito es un activo ubicado en el lugar de residencia del acreedor. Y esto conecta directamente con el siguiente punto, las defensas del Estado, y en primer lugar la inmunidad soberana. Por regla general, un tribunal nacional solo permitirá embargar activos de un Estado extranjero que tengan un uso comercial. Y a pesar de ser un obstáculo significativo, es superable con persistencia, con creatividad. Recordemos el único laudo en toda la historia que se ha ejecutado con éxito contra la Rusia. Es el caso Sedlmayr
de hace 20 años, 25 años. El demandante encontró una casa segura de KGB, de servicios de seguridad rusos, en Estocolmo, que estaba parcialmente arrendada a inquilinos privados. Y el señor Sedelmar embargó los pagos de alquiler a través de los tribunales suecos y finalmente recibió el importe íntegro. Bueno, estaba de 8 o 9 millones, pero es el caso único contra la Rusia. El ejemplo más reciente es Urus contra España, donde un inversor japonés obtuvo un laudo de más que 100 millones de euros contra España en el sector de energía renovable. Y euros no buscaron lo que España posee, sino lo que terceros le debían. Y los tribunales belgas autorizaron la intervención de los pagos mensuales de Eurocontrol. Es la organización paneuropea que coordina y armoniza la gestión de tráfico aéreo en el continente for overflight rights. Realiza a la entidad pública española de navegación aérea a favor de euros. Para inversores europeos con lados intra-EU, la estrategia requiere selectividad geográfica, buscar jurisdicciones de ejecución fuera del marco del derecho europeo. Y en ese sentido, los tribunales americanos han mostrado poca paciencia con argumentos sobre la supremacía de la ley europea, lo cual los convierte en un foro potencialmente receptivo. Ahora hay muchos casos en Washington contra España por el reconocimiento de lados third. Pero hoy también tenemos otro elemento importante en este ámbito, y es un mercado secundario de deuda soberana. Los laudos arbitrales contra estados suelen ser adquiridos por fondos especializados que consolidan una cartera y utilizan su experiencia, sus conexiones, sus recursos para obtener un mejor resultado. El acreedor privado monetiza el activo sin riesgo, aunque con descuento. Descuento de 50%, 60%, depende. Se trata de una evolución positiva y eficiente que conviene tener en cuenta también. Ignacio, desde el lado de la empresa, ¿están pensando en la ejecutabilidad del laudo desde el día 1? ¿Qué peso tiene esta ejecutabilidad potencial ahora a la hora de decidir dónde van a poner el capital? Yo es que, vamos, lo de un laudo ejecutable es para mí como un unicornio verde. Es que nunca lo he visto, jamás. Nunca he tenido un laudo favorable que pueda ejecutar. Pero, ya en serio, sí, vamos, en el mapa de riesgos que te comenté en la primera pregunta, ahí hay un pequeño apartado que dice: ¿cómo se puede estructurar esta operación para que en el hipotético caso de que hubiera un arbitraje, en el segundo hipotético caso de que lo ganara y en el hipotetiquísimo caso de que tuviera que ejecutarlo, pudiera ejecutarlo? Pues evidentemente ahí me dices CIADI y CC, ¿qué foro preferirías elegir? Sin duda CIADI, Banco Mundial. Un laudo que es ejecutable ante los tribunales sin necesidad de pasar por el Convenio de Nueva York, me parece algo excepcionalmente bueno. Si es que piensas aún que te van a pagar. Y luego, construir la inversión con un vehículo que te permita tener acceso al tratado, digamos, a un APRI, a una protección de inversiones, y estructurar el negocio jurídico de manera en que haya pagos y cobros en el exterior que estén en una jurisdicción que te permita embargar. Intentar separar, como dijo Noa, los actos soberanos, el jus imperi del jus gestioni. Los activos
soberanos de los activos comerciales, que somos, ha habido un pleito en Nueva York que no puedo decir los intervinientes, que también han intentado ejecutar a otro país del cual tú tienes vínculos cercanos y ha sido imposible. Y se ha intentado en muchas jurisdicciones. Pero básicamente es eso, tener dónde poner la garra. Entendido. Cristian, ¿ves esto igual desde el sector tecnológico y de energía solar? Sí, a ver, yo creo que no puedo añadir nada más a lo que ha dicho Ignacio sobre el contexto de tratados, ¿no? Pero si miramos esto a través del prisma comercial, evidentemente, si yo cierro un contrato, estoy esperando poder ejecutar el laudo, sino qué valor tiene el contrato que estoy cerrando, ¿no? Pero el cálculo es distinto y es más complejo cuando estás hablando del derecho internacional, evidentemente. Lo que nosotros también intentamos es siempre también mirar la vía comercial. Pongo mucho enfoque en eso, porque claro, el arbitraje es una vía de tratar de llegar a una solución, pero siempre con los ojos abiertos que se intente también llegar siempre a una solución comercial, ¿no? Poder llegar a algo negociado. Y yo he estado en muchas situaciones, a las puertas de la vista, donde hemos llegado a un acuerdo. Porque en realidad ambas partes no quieren llegar a ese punto donde tienen que tomar ciertas decisiones. Y naturalmente se ha abierto también otro sector financiero que ayuda a veces también a empresas poder agilizar, digamos. Y alguna gente se frotará las manos con eso, obviamente. Pero está bien, porque es un mercado que tiene sentido para ciertas empresas que no quiere verse arrastrando temas. Como dijo Ignacio, no estamos aquí para vivir del arbitraje, estamos aquí para hacer negocio. Eso, si podemos encontrar una forma de cerrarlo anticipadamente, perfecto. Entendido. Nos queda muy poco tiempo, así que les voy para cerrar, a pedir a cada uno que en 40, 60 segundos, bien cortito para que el público se lleve hoy a casa, si tienen algún consejo de oro que quieran compartir. Vamos a por la vuelta rápida. Dale. Venga, dos cosas. A ver, nunca entréis en un país sin un plan base, un plan de crisis y un plan de salida. Punto. Y dos, si la cosa se tuerce, el arbitraje, la disputa, se empieza a preparar desde el principio. Es decir, documentar bien, construir bien, construir el relato y dejar rastro desde el principio. No empecéis a preparar una disputa cuando ya existe la... Porque empiezas a perder valor ya. Simplemente eso. Cristian. Muy bien dicho. Y yo simplemente añadiría que al final la mitigación de riesgos desde el punto de vista de una empresa es transversal. No hay una sola vía. Es decir, la preparación de que hablaba Ignacio es fundamental. Es decir, tenemos que intentar anticiparnos mucho más a estos riesgos y no es solamente de una forma litigiosa, es de la forma comercial, estructural, regulatoria. Entonces, particularmente en el sector donde estamos nosotros, eso forma parte del día a día. Entonces, no podemos pensar que algo en concreto sea la panacea, sino que hay que ver un abanico de soluciones. Gracias, Cristian. Noa. Y para mi parte es un sumario de lo que han dicho mis colegas. Tres cosas que tienen a ver: creatividad, persistencia y planificación. Sí. Muchísimas gracias. Con esto damos por cerrado la mesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.